pidió que os hablase hoy de la degeneración macular. Bueno, para que todos nos situemos un poco, sabemos que la DMAE es una enfermedad degenerativa y progresiva que afecta fundamentalmente a mayores de 50 años. Esto no quiere decir que algún caso pueda aparecer en menores de esta edad, especialmente si tienen una carga genética importante en la familia, y eso lo vamos a ver ahora. Es una enfermedad que afecta a los dos ojos, aunque suele ser asimétrica. Un ojo puede empezar unos años antes. Decir que es altamente invalidante y de hecho es considerada la principal causa de ceguera legal en mayores de 55 años y en los países desarrollados, además. Es decir, es algo que nos afecta a nosotros. Y además la prevalencia de MAE en España es del 6% en mayores de 75 años. Cuando nos dicen este dato así aislado, pues bueno, nos parece un tanto relativo, pero si os decimos que de 30 pacientes que podemos ver una mañana en la consulta, en cualquiera de vuestros consultorios son 2 los que tienen esta enfermedad. Entonces es algo que realmente tiene una carga directa en nuestro trabajo día a día. Y bueno, para recordar un poquito qué es la retina, todos sabemos que es ese tejido interno que recubre el ojo por dentro, ¿verdad? Si recordáis de la carrera, son 10 capas de neuronas que están una encima de otra y vemos, por ejemplo, que es el tejido donde la luz incide de forma directa y luego es transformado en un impulso eléctrico. Si recordáis, la célula importante son los fotorreceptores, que están en la retina externa. Pues bien, es en esta zona de los fotorreceptores donde va a tener lugar el transporte y intercambio de nutrientes a través de la barrera hematorretiniana externa, que está formada por las células del epitelio pigmentario de la retina y, si recordáis también, la membrana de Bruch, ¿vale? Esto lo que va a condicionar es el transporte de oxígeno y nutrientes desde los vasos de la coroides, que están debajo de la retina, ¿vale? Así como la reabsorción de las sustancias de desecho que vienen desde los fotorreceptores. Pues bien, ¿qué es lo que ocurre en la degeneración macular? En la degeneración macular van a ocurrir una serie de cambios degenerativos a nivel de estas estructuras y que van a tener como consecuencia una reducción en la capacidad de fagocitosis de estas células del epitelio pigmentario de la retina. Yo lo que les digo a los pacientes es que es como si fuese un filtro, ¿no? que actúa a este nivel en este transporte de sustancias. Pues bueno, pues si falla el filtro, se van a acumular una serie de depósitos de un material extracelular, fibrilar, ¿vale? A este nivel, y es lo que después vamos a llamar drusas. Las drusas nosotros en el fondo de ojo las vamos a ver como esos depósitos amarillentos que aparecen ahí en el polo posterior, en la mácula. La fisiopatología de esta enfermedad es muy compleja y de hecho todavía nosotros no nos ponemos de acuerdo por dónde empieza. Sabemos que está implicado un mecanismo de estrés oxidativo, sabemos que está implicado un mecanismo de disfunción de las células de la microglía, que si recordamos son esas células que daban sostén a las neuronas de la retina, y también se postula que este proceso está en alguna forma influenciado por una alteración en el sistema del complemento. Esto lo vamos a ver más adelante. En cuanto a los factores de riesgo de esta enfermedad, pues obviamente la edad es uno muy importante, el sobrepeso, la obesidad. Una cosa que quizás no es de todos conocido es el factor del tabaquismo. El hecho de que los pacientes fumen sí que les está produciendo un riesgo relativo muy importante de poder padecer esta enfermedad. También la tensión arterial elevada y las causas genéticas. Pues bien, a la hora de hablar del abordaje de la degeneración macular, vamos a decir que son esenciales estos 3 puntos. En primer lugar, realizar una detección precoz de la misma. En segundo lugar, hacer un correcto diagnóstico entre las formas seca y exudativa. Y luego, instaurar rápidamente ese tratamiento en los pacientes con una DMAE exudativa. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer el diagnóstico precoz? Pues teniendo en cuenta, a nivel de atención primaria, cuáles son los síntomas característicos de la degeneración macular. Y si a todos nos preguntan, pues el síntoma princeps no es la metamorfopsia, es el hecho de ver las líneas que se ondulan, que se tuercen. Sin embargo, estos pacientes con degeneración macular también se nos pueden quejar de que están viendo borroso, se nos pueden quejar de que ven un escotoma en la zona central o que ven ya un escotoma mucho más difuso y que les impide la visión. Sin embargo, como hemos recordado anteriormente, lo típico y característico, sobre todo en las fases más iniciales, es el hecho de que se vayan ondulando las líneas. Pues a nosotros nos lo refieren con el marco de las puertas, las ventanas, los tejados, las farolas, ¿vale? Para eso es muy importante enseñar a nuestros pacientes cómo tienen que utilizar
esta herramienta que parece que es algo muy sencillo, pero que todavía a día de hoy sigue siendo muy práctico para ello, ¿vale? Es la rejilla de Amsler. Es esta cuadrícula, como veis aquí. Nosotros lo que tenemos que explicarles es que tienen que situarse a una distancia cercana, ¿vale? 30 centímetros, como si fuese un periódico, y deberían de utilizar gafas o las lentillas que necesiten para poder ver correctamente. Primero se tapan un ojo con una mano y les pedimos que miren el centro de la rejilla, ese punto negro central, y después que repitan la operación con el otro ojo. Pues bien, si tenemos una degeneración macular, lo que pueden tener estos pacientes son las famosas metamorfopsias, se les va a ondular esa imagen, pueden llegar a ver escotomas paracentrales, absolutos o relativos, y si no tenemos a mano una rejilla de Amsler, pues bueno, con el uso de los smartphones, pues ya tenemos apps, por ejemplo esta, que se llama Smart Optometry, que aparte de permitirnos hacer exploraciones de agudeza visual o test de sensibilidad al contraste o el tema este del Ishihara, pues también nos permite hacer una rejilla de Amsler, ¿vale? Y es más, también tiene una herramienta que nos permite delimitar, como veis ahí, la zona sombreada, que sería la zona donde el paciente refiere que está teniendo dificultades con el test. A la hora de la clasificación, nosotros la clasificación que realizamos, la clásica, se encuentra basada en los criterios de fondo de ojo. Como veis arriba a la izquierda, fase más inicial, consiste en la aparición de las drusas, son amarillentos en el fondo de ojo. En la fase de las drusas, los pacientes luego pueden ir hacia una degeneración macular seca. Desde esta degeneración macular seca pueden avanzar hacia esta fase trófica, que son más avanzadas. Y eso es lo característico. Pero también tenemos que tener en cuenta que desde la degeneración macular seca, hasta un 25% de los pacientes pueden avanzar a la degeneración macular exudativa. Es decir, se produce un sangrado debajo de la retina y se produce, por tanto, estos pacientes en este momento en el que se convierten desde una degeneración macular seca a una degeneración macular exudativa, ellos van a referir que tienen una pérdida brusca y súbita de visión. Esto es importante, que nosotros seamos capaces de detectarlo, que seamos capaces de darnos cuenta pronto de esto, porque la degeneración macular exudativa sí que tiene un tratamiento temprano y si somos capaces de cogerlo en esas primeras semanas, el pronóstico visual es muy diferente, puede cambiar y podemos recuperar la visión del paciente. En fases más avanzadas de edema exudativa, si llegamos tarde al diagnóstico, se convierten en edemaes cicatriciales y realmente estos pacientes tienen una visión muy, muy bajita. En cuanto al diagnóstico y clasificación, pues hemos dicho que la anterior era una escala que nosotros utilizábamos de forma clásica, pero lo que es la realidad de nuestro día a día es que tenemos que apoyarnos en una serie de pruebas complementarias. Como nosotros utilizamos mucho la OCT, que eso es una tomografía de coherencia óptica, ¿vale? Es como si fuese una ecografía, para que os hagáis una idea, pero de muy alta resolución, de tal forma que somos capaces de poder diferenciar con este aparato en 30 segundos y de una forma no invasiva, ¿vale? Es como si hiciésemos una foto al paciente, pero para que os hagáis una idea, aquí abajo a la derecha os pongo la correlación entre los hallazgos de anatomía patológica, que son los de abajo a la derecha en el recuadro azul, y los de la OCT, que son los de abajo a la izquierda en el recuadro verde. Podéis ver que la correlación es prácticamente perfecta y, por tanto, a nosotros nos sirve de gran ayuda para saber qué es lo que está pasando en la retina de estos pacientes. Y no solamente la OCT, sino que ya en los últimos años nosotros hemos incorporado la angio-OCT, que es otra prueba más, digamos, elaborada todavía, en la que no solamente vemos las estructuras de la retina, sino que además estudiamos sin contraste cómo le va llegando la circulación a esta retina. Esto a nosotros nos sirve mucho para hacer una correcta clasificación y diagnóstico precoz en estos pacientes. En cuanto al curso evolutivo de la DMAE, creo que sí que es interesante saber cómo evolucionan estos pacientes. En las fases más iniciales, lo primero que van a aparecer son las drusas, son esos depósitos amarillentos debajo de las células del epitelio pigmentario de la retina. A continuación, van a aparecer en algunos de estos pacientes esos vasos sanguíneos que van a ir creciendo a través de la membrana de Bruch, ¿vale? Hasta llegar a este espacio, ¿vale? Y pueden llegar a romper el epitelio pigmentario de la retina. Si esto ocurre, entonces está dañando la barrera hematorretiniana externa
y entonces es cuando puede sangrar estos vasos y es cuando decimos que los pacientes tienen una forma exudativa de DMAE, ¿vale? En estos pacientes, como digo, se quejan de una pérdida brusca de visión o la aparición de esas líneas onduladas de forma brusca, ¿vale? Y ahí es donde tenemos que estar muy atentos, porque aquí sí que hay que derivarlo al oftalmólogo de forma preferente para que no pasen muchos días ni muchas semanas, ¿vale? Si a nosotros nos llega ya con 2 meses de evolución, realmente estamos llegando muy tarde, porque en estos pacientes, si los cogemos a tiempo, tener en cuenta que somos capaces de revertir el curso de esa enfermedad y con las inyecciones de fármacos que ponemos dentro del ojo, los famosos anti-VEGF, el Lucentis, Eylea y demás, somos capaces de que este líquido se reabsorba y somos capaces de devolverle la visión al paciente. En cuanto a la clasificación clásica de DMAE, pues hemos dicho que se basa en los criterios de fondo de ojo y estos son más concretamente el tamaño de estas drusas y si tienen alteraciones o no en el epitelio pigmentario. Y esto nos permite clasificarlos en una forma precoz, cuando las drusas son muy pequeñitas, la forma intermedia cuando son más grandes o tienen cambios pigmentarios y las formas avanzadas cuando ya tenemos parches de atrofia en el epitelio pigmentario de la retina o cuando existen esas membranas neovasculares que sangran y son, por tanto, formas de DMAE exudativa. ¿Cómo es el tratamiento? Pues nosotros vamos a hacer caso a las guías de la Sociedad Española de Retina Vítreo, ¿vale? Para que os quedéis de una forma muy resumida, la DMAE seca se trata con suplementos alimenticios, con vitaminas, y están recomendados solamente en los casos de DMAE intermedia o avanzada. ¿Y en qué se basan estos suplementos alimenticios? Pues se basa en el estudio AREDS. Es un estudio que ya es del año 2001. Se cogieron 4.700 pacientes con formas intermedias de DMAE y se vio la evolución a 6 y 7 años, cuántos de ellos progresaban a formas avanzadas de DMAE y ellos lo que vieron es qué podemos hacer para tratar de reducir este riesgo de progresión. Pues bien, ellos vieron que en el grupo en el que le daban estos suplementos alimenticios con betacaroteno, vitamina C, vitamina E y zinc, pues se producía una disminución del 25% del riesgo de progresar esas formas avanzadas de DMAE. Y es por eso que después, en el año 2013, se fue un poquito más allá y realizaron el estudio AREDS-2. ¿Vale? Ellos con este estudio lo que estaban tratando es de ver si, además de ese efecto beneficioso de los carotenoides, el hecho de añadir otros carotenoides como la luteína, la zeaxantina o otros ácidos grasos omega 3 de DHA y de EPA sobre esa fórmula original, conseguían reducir más todavía esa progresión hacia formas avanzadas de DMAE. Y esto es así porque en el estudio AREDS-1, los carotenoides que habían utilizado en ese estudio habían demostrado un aumento de riesgo de cáncer de pulmón en aquellos pacientes fumadores. Pues bien, ¿qué es lo que vimos en el AREDS-2? Que la adición de estos dos, luteína y zeaxantina, no tenían un beneficio adicional sobre la fórmula del AREDS-1, que los omega 3 tampoco mostraron otro beneficio adicional, pero lo que sí que demostraron es que estos dos componentes, la luteína y la zeaxantina, eran buenos sustitutos de esos beta-carotenoides originales y además no aumentaban el riesgo de cáncer de pulmón. Y desde entonces son los suplementos alimenticios de referencia que vamos a encontrar nosotros en el mercado y que vamos a recomendar a los pacientes. Decir que a día de hoy ningún complemento nutricional en el mercado tiene las dosis exactas recomendadas por los estudios AREDS. El que más se asemeja es el retinol, como veis aquí, en cuanto a los miligramos de luteína y zeaxantina. En el resto, generalmente lo que hacemos es que recomendamos que tomen 2 comprimidos, es decir, se puede conseguir lo mismo con un comprimido de retinol una vez al día o si no, 2 comprimidos de cualquiera de los otros, Nutrofomega, Retilud, ¿vale? La dosis sería similar. Y en cuanto a las recomendaciones que nosotros nos tenemos que llevar para casa, decir que en esos pacientes con una DMAE precoz debemos de insistirles mucho en la importancia de que dejen de fumar, que lleven una dieta saludable con ácidos grasos ricos en omega 3. Hemos dicho que no mostraban en esos estudios AREDS un beneficio relevante respecto a las fórmulas originales. Sin embargo, en otros estudios más pequeñitos sí que parecían reducir algo esa progresión a formas avanzadas. Por tanto, a pesar de que no haya estudios multicéntricos validados para los omega 3, nosotros en la consulta sí que lo recomendamos. Y pues eso, incidir en otros factores de riesgo como la hipertensión, obesidad o control de arteriosclerosis. En cuanto a los pacientes con DMAE intermedia o avanzada, hacerles ver la importancia de que tomen estos suplementos nutricionales para evitar esa conversión
a formas más avanzadas de DMAE. Y en todo el mundo es muy importante que nosotros incidamos, y esto es quizás de los mensajes más importantes de la charla, que en todo el mundo debería de saber utilizar, según nuestra opinión, una rejilla de Amsler. Es esta cuadrícula que os he explicado al principio. Y sobre todo en aquellos pacientes que tengan antecedentes familiares de DMAE en la familia. En estos pacientes no es una cosa que tengamos que decirle cada semana que se revisen la rejilla de Amsler, pero sí cada cierto tiempo, o que sean conscientes de que si notan que se ondula la puerta, la ventana, cualquier cosa, tienen que acudir a un médico o tienen que acudir por urgencias y que le valore un oftalmólogo, sobre todo por evitar esa conversión a formas avanzadas de DMAE, especialmente a degeneración macular exudativa, porque ahí sí tenemos oportunidad de tratarlos. Y respecto al futuro, de forma muy breve, decir que se están elaborando test genéticos de DMAE. Ya se sabe que las personas con menor carga genética responden mejor a los antioxidantes. A día de hoy no hay ningún test validado en el mercado, pero ya hay un gran estímulo por que esto se consiga. Decir que hemos estado muy cerca de obtener un medicamento que permitiría frenar esa DMAE seca. Era el lapalizumab, es un anticuerpo monoclonal que inhibía el factor D del complemento. En los estudios fase 2 mostró resultados muy prometedores. Luego la fase 3, pues desafortunadamente no fue así y ha quedado parado ese desarrollo. Y luego la terapia celular o genética, decir que, bueno, que muestran resultados prometedores, pero a día de hoy todavía no tenemos nada para la práctica diaria. Como conclusiones, concienciarnos. 2 pacientes todos los días de los que están pasando por vuestras consultas tienen DMAE. Incidirles en la detección precoz, sobre todo si tienen antecedentes familiares de degeneración macular en la familia. Incidir en los factores de riesgo modificables, el más importante de ellos el tabaco, y realizar un tratamiento y seguimiento adecuados por parte del oftalmólogo. Y nada más, si tenéis cualquier pregunta me podéis dirigir ahí cualquier duda, sugestión o cualquier cosa que tengáis. Y nada, muchas gracias y ahora me quedaré un rato para resolver cualquier duda que vosotros podáis tener. Bueno, Daniel, muchas gracias por la magistral ponencia. Siempre aprendo algo más, cada te escucho, siempre cojo algún matiz más de los que cogí día anterior, y desde luego lo explicas de forma muy, muy clara. Yo invito a todos vosotros a que ahora quitéis el micro si queréis o escribáis en el chat alguna duda que queráis hacerle sobre este tema y mientras las pensáis, pues yo voy a conectarme yo con la presentación